Sean bienvenidos de nuevo a una audición comentada en el marco del cumpleaños del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Estamos cumpliendo 15 años de estar trabajando por nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestros territorios. Hoy vamos a hablar con alguien importante. Vamos a hablar con Santiago Monsalve. Él es un músico de blues de la ciudad y tiene unos secreticos que han marcado la historia cultural de la ciudad. Hoy vamos a tener esta conversación. Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manuel. Muy bien, muy bien, muy bien. Por aquí, como siempre, bienvenido a estos espacios de reflexión y de conversa. Claro que sí, con toda. Con toda. Bueno, Santiago y yo habíamos reencontrado un espacio de conversación hace unos 8 días, llevamos varios años sin hablar, pero tenemos una historia que se ha cruzado en diferentes momentos. Pero antes de llegar a ese momento de conocernos, quisiéramos primero ir más atrás y bueno, vamos a empezar esta conversación con una pregunta que me encanta y es: ¿por qué el blues primero en tu vida? A ver, porque el blues, de hecho el blues llegó de una manera pues como inquieta, más que todo, porque primero llegó el rock and roll, rock de los 80, mucho rock británico, y luego el heavy metal en español y un poco también de estos sonidos también ingleses, Iron Maiden, mucho metal en un tiempo y mucho hard rock sobre todo. También recuerdo esos momentos, pero por allá siempre tenía el pálpito de que algo había más atrás de todo eso que ya estaba escuchando, que estaba empezando con la exploración musical con la guitarra, y algo me llevó al blues en esos encuentros de bohemia alrededor de la música, de compartir con amigos. Llegué al corregimiento de San Cristóbal, de donde soy oriundo, donde he vivido toda mi vida, pero había tenido ya un camino separado de este bello territorio en mi niñez. Y cuando volví me encontré con unos amigos muy especiales, una casa donde habían cientos de vinilos, de cassettes, de grabaciones, de películas, un espacio bien intelectual, muy bonito, allá de don Miguel Ángel Pérez y su familia. Y ahí fue donde tuve el primer contacto con un acetato de Eric Clapton, de Jeff Beck, de los grandes del jazz y un montón de otros músicos, que George Benson, muchos otros músicos que me cautivaron, ¿cierto? De Billy Joel y todo en LP, en acetatos, y ahí fue donde empecé a sentir ese beat distinto. Empezar a sentir ese azul. Exacto, por ahí me fui más para atrás y llegué a Robert Johnson ahí. Claro. No, y don Miguel Pérez, para los que conocen a ese personaje de San Cristóbal, pues es toda una institución, no solo en la música, sino también en el cine, una persona que ha sido también muy cercano y muy sensible a las artes. Yo creo que también todos hemos pasado por esa escuela de don Miguel. Pero bueno, y hablando un poquito de lo que nos estás contando, entonces ya tenías ese sonido que te llamaba la atención, ese blues, esas raíces africanas, esto de bien, esto es la base de muchas cosas. ¿Cuándo lo empezaste a tocar? Empecé con esa exploración como hace 15 años. Empecé con una guitarrita, conocí un amigo en un trabajo donde estaba. Yo trabajaba como digitador de cuentas médicas en Cruz Blanca EPS, la extinta EPS del grupo Salud Coop, que por razones extraordinarias al mundo que nos rodea ya no existe. Y ahí conocí un gran amigo, Diego Vargas, un gran guitarrista y músico también de la guitarra eléctrica. Y cuando le empecé a enseñar esos acetatos y esa música que yo escuchaba, me dijo: eso es blues, por ahí te va gustando como mucho el blues, entonces mira, esto es esto. Me pasó otra música, me pasó un disco, un CD de una recopilación de Robert Johnson. Para mí era muy extraño escuchar ese blues rural, como que es como cuando uno aquí escucha la música de carranga
y escucha las guascas y escucha todo esto que uno como que no siente esa fijación al No instante. siente como esa afinidad, sí. Eso, al instante. Pero sí lo que produjo eso, ¿cierto? El rock and roll de los Rolling Stones, de Cream, de los Yardbirds, de Eric Clapton, de toda esa tendencia que estaba por ahí, y ese beat sí me fue cautivando más fácil, de Muddy Waters, de todo lo que era la onda del blues de los 50, de la nueva era, de la nueva ola del blues, y llegué a ese sonido rural y a esa inquietez como por saber de dónde venía eso, y empecé a interpretar algunos covers, algunas canciones con pista. Renuncié a Cruz Blanca, no, me echaron de Cruz Blanca, porque pues no era como el espacio, Sí. había mucho desatine, mucho descontrol en ese entonces en el trabajo, y estaba como buscando la renuncia, la echada, yo creo, pero que con todo ese bagaje de Diego, nos hicimos grandes amigos, ya nos visitábamos frecuentemente y hablábamos de la música, empezó a instruirme con la guitarra y empecé ya un trabajo ya más serio con el blues. Me empecé a apartar del hard rock, del heavy metal, y empecé un trabajo con el rock and roll y el blues. Y tienes como ese momento donde puedes decir como el blues marcó mi vida o mi camino. Uno siempre tiene como ese momento como romántico que uno dice, bueno, este fue el momento donde yo dije, bueno, voy a hacer blues de acá en adelante. Sí, yo creo que ese momento lo marcó cuando inicié un viaje pequeñito aquí hasta Cartagena, y estaba acompañado de pistas en los antiguos MP3 que uno ponía, y ahí ponía unas pistas a sonar y yo las acompañaba, las cantaba y las tocaba en San Alejo, toqué varias veces, en la calle, en el centro, cuando eso era todavía muy raro ver músico en la calle tocando, y ahí fue como que hice un par y como no, renuncio a donde estaba trabajando después de Cruz Blanca y eso, empecé a trabajar en Musical Cedar, ahí en Armonía Musical vendiendo instrumentos musicales. Hice un crédito ahí con ellos mismos de unas cosas para tocar en la calle, y ahí fue donde fue decisivo para mí, como me voy con el blues de frente. Ahí ¿Eso fue en qué año? Eso fue hace estamos hablando de 2008, 2009, sí, más o menos. Sí, sí, sí. ¿Y no pensaste nunca que era una apuesta muy arriesgada en el 2008, 2009, apostar o tirar ahí tus monedas por el blues? Claro, claro, Manuel, sí lo fue, porque el blues no era un asunto, y no es todavía un asunto muy reconocido. El blues se sigue siendo muy desconocido, no encuentro la palabra en este momento, muy relegado, todavía no se conoce muy bien de qué es el blues, de dónde es que vienen esa música que escuchamos, y ese mismo misticismo del blues me llevó como, bueno, entonces enseñémosle a la ciudad y a la gente de qué se trata esto, y en esa exploración de ir tocando por la calle, ir buscando algunos bares para tocar, algunos escenarios de la música nocturna, clubes, bares, lo que fuera, empecé a hacer como esa ronda y ese sondeo de ver qué es el blues. Sí, conocemos el blues, lo conocemos por el jazz. ¿Conoces a los que organizan el festival de jazz? Y yo, sí, pues el jazz es muy diferente al blues, y además el jazz aquí es latin jazz y es salsa. Sí. Entonces como que empecé a introducir un poquito el blues en algunos escenarios donde ya había música en vivo, y tocarlo muy amateur, no habían todavía muchas bandas. Cuando busqué estaba La Hojarasca, pero ya estaba terminando, estaba incluso Solo Valencia, había terminado su proyecto de jazz, que también tenían un poco de blues, y no había mucha gente. Estaban los Big Bones con Johnny Pineda, y encontré que por ahí había dejado un legado los chicos de Por Culpa de Blues, pero no se sabía nada, no había documentación de nada de lo que había pasado de blues en Medellín. Estos chicos incluso de otra banda que también hicieron una buena carrerita y como por el rock and roll, muy similar a Cream y a todas esas ondas de los Jarvis, pero no había nada. Yo lo que había notado era que, o sea, o el blues que queríamos hacer acá en Medellín era como muy rock and rollero. Muy rock and o sea, era roll, como eso. una mezcla.
Ajá. Y cuando estabas contando lo de tocar en el San Alejo, allá en la Plaza Botero, pues me acordaste porque inclusive fue una de las primeras veces que te vi tocar ahí, pues Epa. caminando por ahí fue que te vi tocar. Ah, ¿Te sí. acuerdas qué tocaba en esos momentos? Porque me imagino que tu etapa musical ha crecido, ¿cierto? Claro, claro. Pero más o menos hacernos una muestra, ¿te recuerdas de qué eran esos sonidos que sonaban en la Plaza Botero? Ya ves, yo tocaba en la Plaza de Botero, como tocaba con pista, pues esa era una de las cosas que me ha llamado la atención, porque ponía un parlante, Sí, le ponía un parlante MP3, alto. ponía un MP3, le ponía una pista y sobre ella tocaba. Y recuerdo que tocaba blues de Sweet Home Chicago, por ejemplo, ¿cierto? Todo esto sonaba en pista, ¿cierto? Sonaba con batería, sonaba con todo. Tenía varios instrumentos. Como Chicago. Y yo tocaba encima de eso. Come on. Back from the land of California to my sweet home Chicago. One I want is to throw me to the phone. I'm here with the baby. I'm looking at God to go to say. Eso era lo que tocaba. Don't you wanna go? Y había que ver la gente que hacía el corillito. Echaba la moneda. Echaba la moneda en el Y se estuche. bailaban, porque es que pues este era el ritmo que hacía bailar a la gente. Y que supuesto. todavía la hace bailar. Claro, y que también enmarcaba muy bonito en este movimiento o en este parche que era San Alejo en la plaza, que se mantuvo muchos años ahí. Pero bueno, voy a contar una anécdota A ver, que, bueno, es hoy. échela. Hoy he contado muchos secretos. Bueno, he sido una persona curiosa por la música, pero antes de que empecemos a hablar del Festival de Blues de Medellín, da la casualidad que Santiago y yo estábamos en el mismo bar de San Cristóbal. Y Santiago se me acercó y me dijo, quiero hacer un festival de blues, estos son los nombres, ¿cuál te parece mejor? Ah, ¿verdad? Sí, señor. Entonces yo le dije que sería bueno ponerlo un nombre, no sé, como autóctono de acá, ¿cierto? No sé, de pronto el Festival Villaburra Blues, algo así. Porque pues Santiago y yo, o sea, seguir un secreto acá también, Santiago y yo somos de San Cristóbal y pues estamos acá en una charla entre directores porque Santiago es el director del Festival de Blues y yo soy el director del Festival de Rock de San Cristóbal y bueno, pues esos dos festivales crecieron de la mano, ¿cierto? Así es. Entonces, el Rock Cristóbal ya tenía nombre y Santiago va y se nos acerca y nos dice, bueno, pues ustedes ya que tienen experiencia, ¿qué nombre les suena mejor? Pero bueno, ahora Sí, la siguiente parte te toca a ti y bueno, Sí, al final de esa lista de nombres no escogimos ninguno, ¿cierto? Así es. Pero entonces, ¿cuál fue esa palpitada, cuál fue esa corazonada que dijo, voy a hacer un festival de blues en Medellín y van a hacer desde el corregimiento de San Cristóbal? El pálpito surgió cuando conocí a Andrés García, un cuentero, que de hecho pues le doy fuerte agradecimiento y que si en algún momento esta documentación que va a quedar por ahí grabada en el mundo digital, pues es un fuerte agradecimiento porque fue, yo creo que uno de los que creyó inicialmente en cómo hagamos un festival. Yo lo recuerdo mucho a él porque él ayudó y estuvo con Festicolorín Colorado. Este cuento ha comenzado con Lelis de Caretas, de la Corporación Caretas, Lelis Sierra, de la Corporación Caretas, haciendo el Festicolorín Colorado. Este cuento ha comenzado. Entonces él tenía la experiencia, como, ay, ¿cómo se monta un festival? Y a él le comenté, como, ay, vamos a hacer un festival. Hacíamos unas tertulias y todo lo demás. Yo me acuerdo que empezamos haciendo como unos pequeños eventos en el Parque de San Cristóbal, Ajá. que era como un cuento y luego era una propuesta musical. Creo que eso fue como, se podría decir, como los inicios de lo que se venía. Claro, y empezamos como a mirar qué se podía hacer. Yo en esa búsqueda, cuando estaba en la calle, recuerdo también que conocí a la contista
Y de atrevido mandé una carta al metro de Medellín a ver si me dejaban tocar en alguna de las estaciones por ahí por fuera, buscándome la moneda. Y justo ya había pasado mucho tiempo, ya casi un año, no, pues tampoco estoy exagerando, no se demoraron tanto en responder. Pues se demoraron varios meses en responder esa carta. Y justo cuando respondieron esa carta, yo estaba con Andrés sosteniendo como las ideas de que cómo se hacía un festival. Y llegó esa carta en respuesta y ahí fue donde nos estimularon también como no, hagan un evento porque es que si nosotros promovemos que usted toque en las estaciones estamos promoviendo la mendicidad de alguna manera y el metro no promueve la mendicidad sino que pues, paga por servicios culturales de alguna manera. Aprovechamos esa respuesta y empezamos a, bueno, ¿qué necesita un festival? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es donde surgió todos esos nombres que tú decías ahorita, que Primavera Azul, que estábamos con Lucas Areiza, que también le sugería que Nutabe Blues Festival, que por los indígenas Nutabe, que la Burra Blues que tú sugeriste, y surgieron muchos nombres cuando al final como Andrés García dijo, pues qué tanto problema si ponemos de una vez Medellín ya, y sí, Medellín, ya Medellín Blues Festival, se quedó así. Entonces ahí fue donde surgió el festival, en su primera edición por allá en el 2011, muy gomosos, muy entusiasmados, muy llenos de energía. Convocamos unos cuantos amigos, entre ellos fueron los primeros Canuto, que ha estado también muy pegado de estas conversas Sí. y de estos encuentros con el sistema. Por supuesto. Y con Medellín, que ha sido siempre un inquieto del rock and roll y del blues, le copió desde el principio. Pablo Alzate cuando eso estaba con su Pablo Blues Boy Trio, los chicos en ese entonces se llamaban The Blue Jam Company, con William Zapata, que también estuvo en esa primera edición. Estuvo el proyecto que yo estaba iniciando apenas con Luis Ardila, con Sebastián Forero, con Santiago García en la armónica, y todos ellos se llamaban en ese entonces Santiago y The Cross Blues Band, que yo estaba pues como con el inglés muy empezando a explorar el inglés en las canciones, a cantar en inglés, y como otro proyecto que no recuerdo por ahí, éramos cinco bandas tocando Sí, ese día. pero ese proyecto también te acercó a unas raíces importantes del blues en Detroit, ¿cierto? En Memphis, sí, pues estuve con Santiago de Cross Blues Band muchos años, como 5 años, y era como el pretexto porque nunca tocaba con los mismos músicos siempre tocaba con distintos músicos o un baterista cambiaba. El que sí estuvo conmigo muchos años fue Luis Ardila en el bajo, pero siempre cambiaban los músicos, siempre cambiaba o el pianista o el baterista, siempre, entonces era como la banda de los Cruzados, le puso una amiga mía porque una conocida que nos ayudó con el inicio del festival, como, ay, usted es Santiago y la banda de los Cruzados, por el Cross Blues. Claro. Y yo sí, pues prácticamente nos encontrábamos un poco de gente diversa haciendo blues, haciendo música, y finalmente me conocí con Santiago García y con Jairo Jiménez, y con ellos dos es que he seguido el proyecto durante casi ya 10 años. Los conocí a ellos, Santiago García en la armónica y Jairo Jiménez en la guitarra, y con ellos dos hemos formado cantidad de proyectos musicales alrededor del blues. Alrededor del blues. Y bueno, nos estabas contando que respondieron la carta en el metro, estaba la iniciativa con Andrés de Otro Cuento, querían lanzarse al agua, ya tenían el nombre. ¿Cómo fue esa primera edición? Esa primera edición ya había hecho un jam en el Acontista, entonces ya tenía las puertas del Acontista abiertas, hice el lanzamiento del primer disco allá, entonces ya era Metro, Acontista, Yamaha Musical, una litografía para las piezas gráficas, yo creo que por ahí del Santi con Agalaú nos hizo la bullita, fueron pocos. Soy Digital, recuerdo que era la empresa, Corpaul, porque hicimos unos regalitos para los patrocinadores. Bueno, le metimos a una gestión tremenda e hicimos una semanita bien nutrida de programación entre cuentos, pintura, proyección de cosas, de videos y documentales relacionados al blues. Y en el Teatro Lido, que todavía está por allá en Secretaría de Cultura, Dora Sepúlveda, que siempre la va a recordar, hace unos días me la encontré por allá en Laureles.
y como que hey, Dora fue la que llegó esa propuesta al Teatro Lido y allá fue el lanzamiento del festival. Le apostó y desde ese entonces siguió creyendo en la apuesta hasta que lo pudo sostener ahí como en el Teatro Lido, porque han habido muchos cambios a nivel de secretaría. Ya después las convocatorias y todo lo demás se fueron sumando más patrocinadores, con Fama, con Fenalco. Después arrancamos haciendo el festival Queremos Blues con Fenalco, que vieron en el blues un potencial para hablar de música, para hablar de raíces, para hablar de territorio, porque ya nosotros estábamos hablando ya de eso, no solamente el blues como una apuesta musical prestada, sino que ya estábamos hablando de identidad y territorio. Claro, y que el Festival de Blues ya había estado en varias partes, o sea, no era que vamos a hacer un festival en este lugar y ya, sino que había programación en diferentes lugares, inclusive en el corregimiento, entonces, Correcto. claro, eso también empezó a llamar la atención de muchas personas. Y entonces, ¿cuántas ediciones ya van del Festival de Blues? Contamos hasta el año pasado la 10ª, celebramos el cumpleaños digitalmente, virtual se hizo el cumpleaños número 10 del festival, una década de blues, los 5 primeros años muy exitosos, muy llenos de expectativa, muy llenos de asombro, y del 5.º año para acá ya todo estaba empezando a cambiar abruptamente al mundo digital. Ya había que conquistar redes sociales, había que hacer todo un proceso de gestión para estar en todo el tema de apoyos concertados, ya había que hacer una cantidad de cosas para tener recursos, había que también exigirse más porque cada año había que tener un elemento diferenciador. Si ya hasta el 2015, desde el 2011 hasta el 2015 lo llevábamos haciendo, que el eslogan cambiaba, que el jingle, que la imagen, del 2015 para adelante, que fue donde nos ganamos la convocatoria de apoyos concertados, que pudimos traer a Miguel Botafogo Vilanova y hacer el trueque ahí presupuestal, todo muy transparente, porque en el festival se manejaba todo muy transparente, con el Festival Altavoz, que fue ese 2015, que pudimos estar en Rock al Parque también con el parche de Colombian Blues Society, y eso causó mucho impacto a nivel nacional, como uníamos Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, como uníamos un poco el lenguaje del blues en Bogotá y cómo trajimos una pequeña partecita de ese altavoz. Entonces ya cada vez era la vara, quedaba más alta la vara. Los tiempos se volvían más difíciles, más difícil conseguir recursos y autogestión, y cada vez más complejo poder alimentar honorarios, poder alimentar todo eso que se nos iba creciendo en el festival. Entonces, cada vez tratamos de hacer festivales más orgánicos, más como al alcance de la mano de lo que podía yo gestionar, ¿cierto? Y celebramos 10 años el año pasado, y yo creo que ahora hablamos con Santi por ahí internamente, como humano, uno se va depurando, va pasando todo este tema, este acontecimiento mundial, y nos ha permitido depurarnos un poco. No quise dejar el año pasado por alto, se hizo virtual, y pues este año nos dimos una pausita, intentamos por ahí estar en un par de convocatorias, pero creo que el escenario cultural no ha sido solamente difícil para el Festival de Blues, sino creo que para gran cantidad de gestores y festivales en Medellín y en Colombia, yo creo que en el mundo, ¿cierto? Ha sido todo un acontecimiento internacional, ¿cierto? Entonces, claro, para todos los que hemos pausamos. estado detrás de la organización de un festival, organizar cualquier tipo de evento cultural, pues ha sido una apuesta no, un reto ya, tratar de seguir haciendo cultura en estos tiempos tan intensos, pero me quedé con algo que decías ahorita, y es que ya en esa reunión del blues de Cali, del blues de Bogotá, del blues de Medellín, o sea, tú antes de empezar en el mundo blues, ¿creías o te imaginas que hubiera tanto blues en Colombia? Yo sí me imaginaba, porque siempre fui muy inquieto de qué pasaba en el blues, pero no me imaginaba que en esta primera década hubiesen surgido tantas cosas bonitas, ¿cierto? Como haber encontrado músicos en Bogotá, en Cali, en Pereira, en Manizales, en Neiva, en Pasto. Ver como que había una ola emergente del blues y que Cali se convertiría en ese epicentro que luego nos llevaría a Memphis,
en el 2017, participar por allá en el Blues Challenge en Memphis y ver cómo es el blues desde allá, desde Estados Unidos, cómo lo ven ellos, participar de esa competición y darnos cuenta que pues algo podíamos llevar desde aquí, desde Medellín, desde Bogotá y desde Cali cuando Jorge Vanegas también participó, y desde Cali también con los Blue Turtles que también fuimos 3 propuestas a Memphis a mostrar el blues colombiano gracias al Centro Colomboamericano de Cali, que siempre han abanderado, yo diría que son de las organizaciones que más han abanderado el tema del blues en Colombia, junto con el Teatro La Libélula Dorada en Bogotá, que el Teatro La Libélula Dorada ya celebran, yo creo que este año, no sé si son 25 o 24 años de blues en Colombia, entonces uno dice como, uff, y Bogotá ha sido el fuerte en esto. Entonces, según lo que nos cuentas, entonces el blues acá en Colombia está vivo. Sí, todavía. Pues por ejemplo uno ve a Citadino Blues, que a quien mando también un grato saludo a Marcelo de Citadino Blues, haciendo celebra así 25 años. Citadino está celebrando como 25 años de blues en Bogotá y en español, Citadino Blues. Y uno ve que, y a la par de Citadino está Vértigo, está José Rodríguez, está Carlos Reyes y la Killer Band, está el mismo Jorge Vanegas que también celebra 20 años, está un poco de propuestas que están alrededor de esa época, pues de ese tiempo dándole al rock and roll y al blues. O sea, el blues en Colombia, si bien ahorita no es un tema muy comercial y es un tema muy... Todavía no me acuerdo de la palabra, en algún momento me va a llegar y se van a acordar de esa toda la vida. El blues sigue por ahí haciendo lo suyo, ¿cierto? A pesar de que esté por allá muy oculto, muy que se mueve por ahí bajito, se sigue moviendo. Todavía hay un Vanegas moviéndose, un Carlos Helio, un Carlos Reyes, un Marcelo con Citadino Blues que no se queda quieto, un Sergio de Huila, de Neiva, Sergio, se me va el apellido de este loco, que tiene una propuesta, Sergio Guzmán, que tiene una propuesta de blues así rock and rollero muy bonita allá en la montaña, celebró su estreno del álbum ahorita en La Montaña, el Río y el Plan. Entonces uno ve como que se mueve. Carlos Helio no deja de producir, Carlos Reyes no deja de producir, los Blue Turtles no dejan de producir, Jorge Vanegas es el músico de Colombia que más discos grabados tiene más de 15 producciones musicales, el hombre trata de grabarse 1 o 2 discos al año. Entonces, puro blues. Puro blues rock. Corazón. Puro blues en español, muy inspirado a Papo Blues, le suena y ya suena muy a él. Ya uno escucha a Jorge Vanegas y ya es un sonido muy de él. Y aquí en Medellín hay... Santiago Monsalve. Yo por los laditos, pero hay unos chicos amigos míos que está liderado por Santiago García y por Jairo Jiménez, la poderosa Company, que es una banda que toca con un montón de músicos en cualquier formato y son los que más se están moviendo con el blues aquí en Medellín, y Pablo Alzate, pues sin duda alguna, que hace de las suyas en todas partes aquí en Medellín, pero no somos una cosa muy exponencial todavía, ¿cierto? El blues sigue siendo para poquitos, sigue siendo para eventos sociales pequeños, no es de masas, y más entendiendo en este contexto pues que todo el mundo busca la rumba y el beat rápido, entonces el blues no tiene pues tanto esa tendencia. Pero de pronto el blues puede volver a ponerse de moda, ¿quién quita? Pues es más allá que de moda, diría que vigente como para encontrar la raíz de algo, ¿sí? O que al menos nuestra raíz, ¿cierto? No, pues finalmente el blues es una música prestada, es del sur de los Estados Unidos, dentro del contexto afroamericano, la esclavitud, lo religioso, el sincretismo, un montón de cosas que están ahí metidas en el blues, y a nosotros nos corresponde la cumbia, el currulao, el bullerengue, la carranga y todo eso. Entonces eso nos ayuda, tropicales. nos ayuda a volver un poquito como pues desde el blues podemos hablarnos un poquito de la cumbia, Phil Rocker por ejemplo, con Felipe Osa, que por ahí le mete su rock and roll rápido y le suena a su cumbiecita, por ahí le mete, ¿cierto? Y el mismo Carlos Elliott,
por ahí le mete sus ritmos andinos. Claro. Entonces como que bueno. Y también eso es lo bonito de la música que se hace acá en Colombia y es que nosotros siempre le ponemos nuestro granito ahí de arena colombiana, o sea, nosotros hacemos como esa mixtura y la banda se apropia de los sonidos y también como que los lleva a otro nivel, a otro espacio. Ajá. Pero te tengo un reto, ya que estabas hablando del blues en español que se hace acá y el original que es el blues en inglés. ¿Por qué nos haces una pequeña muestra de un blues en español versus un blues en inglés? Interesante. Como está hablando de Jorge Vanegas, trato de hacer siempre un homenaje sentido a él. Es un guerrero del blues en Colombia. Creo que es de los que más guerrea el blues en Colombia. Vámonos con este fragmentico. Don Juan solía sembrar café. Don Juan desayunaba arepa con café. Secaba el grano al sol y ese era su jornal. En el pueblo esperaban a Don Juan con su saco de café. Pagaban un buen precio por sus granos de café. Don Juan enseñaba a sus hijos a sembrar café. En estos días en el semáforo de la esquina de esta gran ciudad está Don Juan pidiendo unas monedas para poder llevar a su casa un pan. Lo corrieron de su finca, ya no puede más café sembrar. Don Juan solía sembrar café. Don Juan solía sembrar café. Ahora pide monedas en Santa Fe. Café Blues de Jorge Luis Vanegas. Ahí está un bluesito en español, en un ritmo de shuffle, uno de los más conocidos de los que se desarrollaron por allá en la década de los 20 y que luego daría origen a lo que llamamos hoy rock and roll. Eso es el inicio del rock and roll. Sí, y escuchando la letra con lo del café, ¿cierto? Entonces se vuelve ya como muy del territorio. Entonces también lo bonito del blues y de la música en general es que empieza a apropiarse de esos territorios que vamos caminando por el paso de la vida. Bueno, ya conocimos Santiago, el músico de blues, Santiago, el director de blues, del Festival de Blues. Ahora, Santiago, el padre de familia. ¿Cómo es tener un hijo cruzado por todo este blues que recorre tu vida? A ver, Agustín, padre de familia, sí. El pequeño Agustín, 6 años,
nacido en la montaña, reflexionando como esto de, bueno, el blues, ¿qué más es, cierto? Como el blues es tradición ancestral, es cultivos de algodón, de tabaco, de maní, es plegaria a Dios porque necesitamos la liberación de esta esclavitud. Aparece Martin Luther King, aparece un montón de abolicionistas del norte y sur de los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver todo eso con nuestro contexto de territorio? Pues nacido en San Cristóbal y en cuna campesina, y viendo que San Cristóbal cambia constantemente, está en un cambio de zona de expansión urbana, pues había que hablar de esa problemática. Y siendo padre nos volvemos entonces más críticos, porque ya cuando uno enseña está aprendiendo dos veces. Entonces uno trata de mirar esa crianza de una manera responsable, y empiezan a aflorar un montón de sentimientos, como cómo hacemos que la música se empalme con esas reflexiones de vida, la montaña, las tradiciones, las memorias. Si yo estoy enseñándole a un niño no me grite, no haga pataletas, sea respetuoso, cómase la comida, esto, hay que hacerlo bien, ¿cierto? Porque es que ya uno sufrió el regaño, el madrazo, la correa, la chancla, el grito. Ya uno lo crearon con todo eso y uno quedó rayado. O sea que uno quedó con vainas que se afloran en la familia, ¿cierto? Cuando ya uno establece un núcleo familiar, entonces ya viene que es que, es que Santiago no aprende a escuchar, es que Santiago es aceleradito, es que tin, 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 tin. Y uno ve en el hijo que uno quiere la mejor parte de uno en el hijo, ¿cierto? Y empieza un tratamiento responsable con las emociones. Y eso lo vamos haciendo a par de la música, nos vamos puliendo, nos vamos encontrando, vamos enseñándole a esa semilla a que crezca bien, a que crezca derechita hasta donde uno más pueda. Y todo eso lo mezclamos en ese caldo de cultivo que es la familia. Y es una gran responsabilidad, ¿cierto? Es una gran conciencia la que baja del cielo, se le pone a uno en el corazón y le dice que hay que avivar la fe de alguna manera, que no hay otra cosa más que nos pueda ayudar más que esa presencia divina, que ese amor divino, porque el amor filio lo sentimos, y el amor filio es de lo que estamos hablando en este tiempo, que necesitamos de ese amor, el amor a la tierra, el amor al otro, el amor a todo lo que hacemos, a las expresiones, al arte, un montón de cosas que están aflorando el amor. Y muchas veces nos pasa por el aire de que el amor es primero en la casa, de que el amor es primero con tu pareja, de que el amor es primero con tu hijo, que el amor es primero con tus padres, con todo lo que tenés a tu alrededor. Obviamente pues con uno mismo, porque si no parte de uno mismo ese amor, entonces ¿qué va a reflejar uno? Entonces es ahí donde la música y el hacer cultural y todo esto lo pone a uno contra la pared al confrontarlo, ¿cierto? Como que, ¿cómo estás entendiendo entonces el amor, ¿cierto? ¿Cómo estás comprendiendo la fe? ¿Cómo estás comprendiendo el mundo que te rodea a partir de ese sentido crítico que le estás enseñando a tu hijo a despertar, y a tu pareja, ¿cierto? Y cómo es esa devolución para uno. Entonces creo que una de las cosas más importantes que me ha enseñado la música, en especial el blues, es primero encontrar esa raíz en la tierra, en la semilla, en la planta, en el agua, en el cielo, en lo que nos rodea, y ver cómo ese corazón se afina en el milagro de vida que es ver nacer a tu hijo, ¿cierto? Que es verlo crecer, y que uno no se explica cómo llega esa vida ahí, y que uno ve que la ciencia tiene muchos avances, pero que la fe que nos puso en esta tierra también tiene muchos avances. Entonces es ahí, es como una lucha, y es como una reivindicación de la fe y de la vida en la semilla que estás viendo crecer. Es eso que le estás enseñando, es esas cosas que estás enseñando ahí, que más que enseñar es aprenderlas, ¿no? Como que se le devuelve eso. Es una cosa muy, muy rara, es como un milagro, diría yo, la vida, pues verla ahí es como... Sí. Qué bien. Yo tengo una pregunta con ese tema tan bonito que nos estás contando acerca de ese oficio de ser padre. ¿Le has compuesto algo, Agustín?
A Agustín le compuse algo una vez, Agustín le compongo casi todos los días en medio de las conversas, pero canción como tal, más bien una inspiración de él. Es más un elemento que te despierta. Un elemento inspirador. Agustín yo creo que ha sido un elemento inspirador en el hacer musical, precisamente con lo mismo, con lo que vivo con él y con mi compañera, con mi esposa todos los días. Es como, qué elementos de ahí me despiertan una sensibilidad que me hacen pensar en algo para crear a nivel de la palabra, ¿cierto? ¿Cómo cuestiono la palabra? Y en La Maloca, hace unos años, por allá en Cali, en la vereda La Cumbre en Cali, nos fuimos a grabar, y yo creo que ese muchachito cuando se fue conmigo a grabar no hubiese sido lo mismo, ¿cierto? Eso fue una aventura que nos hicimos los dos en compañía de los Blue Tortos, de Jorge Luis Vanegas, de Natalia Bieler, de un montón de artistas que grabamos por allá en una montaña. Nos fuimos a grabar en la casa del papá de Jorge Luis Vanegas, de don Luis Jorge, un teatrero, un artista impecable, también muy, muy querido, y allá grabamos Blues en mí, que se convirtió como en esa crítica, pero también en esa crítica amorosa alrededor de la improvisación, porque yo sí mucho tenía unas líneas escritas ahí, y el compartir con mi hijo, el compartir con los amigos, con los colegas, en la casa, el cuidarlo durante esos días allá aislados, fue ese elemento inspirador para que saliera Blues en mí, que hoy todavía me critica mi esposa, me dice, hey, esa canción sí es... ¿Para quién es esa canción? Y yo le digo, no, amor, esa canción es una crítica al mundo que vivimos, a la realidad social en la que estamos. Y ella tiene una fijación de que es una canción hecha por una mujer. Santiago, ¿esa canción para quién es? Para el mundo. ¿Y puedo escuchar un fragmento de esa canción? Sí, yo creo que nos podemos echar un Blues en mí. Hace tiempo no la toco. Uf. Vamos a ver. Blues en mí está en mí. A los conocedores de la música, pues mi es la afinación en la que está la guitarra, mi estándar de mi. Pero también es blues en mi, ¿ves? Es como era doble. Es como un juego de palabras. Sí, exacto, era como que blues en mí es como que en mí, pero es pa' vos, pa' vos, pa' vos, pa' vos, pa' vos. A todos. Los desvanes, las rutinas, las palabras cristalinas, como la montaña al bosque y del bosque a las entrañas, como mi pupila se dilata cuando tu cuerpo encarna en el silencio aquel de la noche en calma. Que se pierden, se confunden, se disfrazan, como lo místico se escapa en el trazo que cambia, como el cuerpo nace objeto en la vitrina del deseo. Regresamos, habitamos.
trae, en los poros de la tierra cae, cuerpo que a merced se distrae, cuerpo frágil y disperso, inconsecuente y necio, aviéntame al deseo desprolijo y tierno, a este gran momento, a este gran encuentro, aviéntame de nuevo, sin memoria y sin tiempo, aligera mis recuerdos, apacigua mis deseos. Es tiempo ya, hay que cambiar de nuevo. Aviéntame, hay que hacer el amor de nuevo, hay que hacer el amor de nuevo. Es tiempo ya, hay que cambiar sin miedo. Es tiempo ya, hay que hacer el amor de nuevo. Qué bien, Santiago. Más o menos por ahí era eso. Por ahí era. Pero Así bueno, es. Blues en mí. contando, o bueno, teniendo presente lo que estabas expresando en esa canción. Gracias. Bueno, hemos hablado de muchos temas, pero lo que hablábamos ahorita, de la pandemia, lo que está pasando en el mundo, y en la misma canción tú, bueno, te estabas preguntando qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando. Hablemos un poquito de lo digital y qué pasa en lo digital con la música y especialmente con el blues. ¿Ves que es positivo? ¿Ves que es negativo? ¿Cuáles son los retos de lo digital ahora? O si el digital nos debe algo a nosotros también, ¿cierto? ¿Tú qué piensas de ese tema? Es vasto y ya encontré la palabra. ¿Ya encontraste la palabra? Marginal. El blues todavía es un asunto marginal. ¿sí? Marginal. Era la palabra que quería encontrar hace rato. Esa palabra se la encontré por allá a un chico, a un amigo, Héctor Ospina, historiador, músico y sociólogo por allá de Cali, con el que empezaron un festival de Suburbia hace más de 15 años, pero que ya el festival lo cogió el Colombo Americano de Cali. Era muy purista,
Héctor Ospina, supremamente purista del blues, y pues hay que ser más abiertos al mundo, pues por si uno quiere enseñar algo que todavía ni siquiera nos pertenece, entonces hay que mostrarlo de la manera más abierta posible. Entonces él usaba en su discurso la palabra marginalidad del blues, casi que no la encuentro, gracias. ¿Qué diría yo de lo digital? Pues hipermúsica. Y hay que leernos ese libro, yo estoy antojado de leerme ese libro, Santi, por allá está el hombre aguardando su garganta para seguir con su arte, que es la charla y la conversa. Y bueno, me espero ese libro, pues porque sí tengo mucha curiosidad de ese libro, querido Santi, y yo pienso es en eso. Yo creo que la palabra que él le puso a ese texto, cuando yo la encontré, que él promocionó ese libro la primera vez, fue como, es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Es como la era digital ha exponenciado la necesidad de encontrarnos con la música. Y quiero citar también otro pensamiento de otro texto que me leí hace un tiempo y que me lo sigo leyendo. Es un texto corto que nos habla acerca de la música, como la música, la música propia y la no tan propia. Y nos encontramos en un mundo donde todo es música. Pero antes de que el mundo lo concibamos como lo concebimos hoy en día, hay que irnos todavía mucho más para atrás al origen del mundo. Y si nos vamos mucho más para atrás, y si nos vamos todavía para un mundo más trascendental, para un mundo donde están unas dimensiones que no vemos, ¿cierto? Cosas que no vemos en este plano, ¿cierto? Si nos vamos para un mundo de otras dimensiones, sí, nos encontramos que hay música, ¿cierto? Y si nos vamos de pronto para un plano todavía más arriba de nosotros, de lo que no nos podemos imaginar, de lo que no vemos, de lo interdimensional, y si nos vamos para la luz cósmica, pues nos vamos para los lomos de Dios y encontramos que a Dios le agrada la música, y la música está en las venas, la música está en el corazón, la música está en las células, la música está en las estrellas, está en el universo, está en las explosiones de las galaxias, está en los agujeros negros, está en las frecuencias que nos llegan desde otros universos y atraviesan todas las capas que tiene la Tierra, tanto las de arriba como las de abajo. Y encontramos que la música está en todo, que somos toda esa frecuencia, y el hombre, con su gran raciocinio, con su gran poder intelectual, fue capaz de transformarlo, coger esas frecuencias, ponerlas en un instrumento, coger las tripas de un animal, coger el cuero de un animal también y hacer un tambor, una semilla, el canto de los pájaros, el sonido del viento, y cogerlo y traerlo para sí y manipularlo. Cuando ya encontramos que eso es manipulable, que todo eso lo podemos manipular, que hasta el sonido del trueno lo encontramos a un clic. Necesito sonidos de truenos, necesito sonidos de lluvia, necesito sonidos de pájaros, necesito sonidos de lo que sea. Y cuando desarrollamos el cuerpo, la voz, que nos vamos al instrumento más viejo que tenemos, que es la voz, las costillas, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo es un instrumento. Ahí nos damos cuenta de la gran responsabilidad humana que hay en la transformación de nuestros pensamientos y nuestras frecuencias alrededor de la música. Cuando nos atrevemos a vernos atrás a un espejo y decir de qué estamos compuestos, no creo que ahí se nos deposita la gran responsabilidad de darnos cuenta que somos capaces de transformar, y la música es de las cosas que más ha transformado el ser humano alrededor de la historia, alrededor de la vida misma del ser humano en esta tierra. Entonces era obligatorio que la música llegara a lo digital. Pues se dice que tal cual avanza la ciencia, avanza también el plan de Dios a la par. Pues si somos creyentes, no soy una persona religiosa, porque no soy una persona religiosa, pero sí con mucha fe. Y si en el plano digital, en el plano que podemos palpar de los dígitos, de los bits, de los unos y los ceros, en el código binario, y vemos las invenciones a nivel de tecnología, pues vemos también a nivel espiritual qué está pasando, ¿cierto? Y a la par, ¿cierto? Porque ahí encontramos un vasto mundo con mucha información,
y esa información se depura en el ser humano, ¿cierto? Uno elige qué quiere o no escuchar, qué elige o no quiere hacer, porque pues tenemos ese libre albedrío, y cuando tenemos esa capacidad de pensar, de razonar y de dejarnos permear por ciertas frecuencias, pues uno dice, bueno, la era digital está bien para esto, pero no tan bien para aquello, ¿cierto? Entonces yo diría que en este mundo donde todo se nos está facilitando la tecnología, incluso hasta la misma creación. Antes, le decía yo al Santi ahora que antes uno, si quería componer algo, debía irse para un estudio musical, alguien que tuviera unos fierritos, una consola o algo con que grabarlo a uno. Después ya no era necesario eso, sino que ya venían unas interfaces y la conectabas a un computador o las grabadoras manuales, y ya ahora ni eso, sino que ya también coges tu celular, te lo pones entre las piernas, abrís una aplicación y te grabas y le pones, le quitas, le decís a alguien que te colabore en otro lugar del mundo y ya todo lo tenés ahí. Entonces yo creo que la era digital es algo a nuestro favor, sabiéndolo usar. Yo creo que todos los recursos que hay en este mundo, sabiéndolos usar, no son de gran beneficio para el hombre, ¿cierto? Para la misma humanidad son de gran beneficio, pero igual también estamos perdidos en una cantidad de información que ya ni sabemos depurar, ¿cierto? Estamos tan absortos en tanta información que ya no nos depuramos ni a nosotros mismos, porque ya estamos muy contaminados. Entonces yo diría que la era digital tiene, como todo, cuando uno, si se toma este vaso con agua, pero si te tomas 10 vasos con agua te va a dar hidrotales, no me recuerdo el término, pero te va a dar una cosa mala en tu organismo si tomas mucha agua, pero vemos que sin el agua no se sustenta la vida. Entonces como que utilizar la era digital a nuestro favor nos sirve para comunicar bien las cosas de una manera responsable, porque el ser humano es una cosa maravillosa, pues es nada más detenerse como un espermatozoide fecunda un óvulo y como un cercito completo nace, y cómo nos desarrollamos y nos volvemos estos autoparlantes a todas partes y estrechamos la mano y unimos los lazos y hacemos una cantidad de cosas sociales, creamos la bomba atómica. ¿Cómo no vamos a poder usar todo eso a nuestro favor, cierto? ¿Cómo toda esa carrera que hay del espacio la deberíamos hacer para nuestro espacio interno? ¿Cómo volcar eso a nuestro favor? La era digital sirve, es fabulosa, facilita una cantidad de cosas, con responsabilidad. Creo que la palabra responsabilidad grande, mayúsculas. Debe estar conciencia ahí metida para verlo ahí. Porque no, ¿para qué criticarla? Pues igual es un avance de la ciencia que posibilita, nos conecta con otros lugares del mundo, nos conecta con otros saberes, con otros conocimientos, pero todo a su límite, tiene su límite. O sea, todo tiene que tener un límite. Sí, un control, ¿cierto? ¿Cierto? Algo así. Algo así. Para resumir. Pero bueno, vamos ya avanzando mucho en esta conversación. Hablar contigo se necesitan 3, 4, 5 días, ¿cierto? Una historia muy grande que contar. Vamos ya como finalizando, terminando este viaje, muy poético, muy histórico también. Y bueno, pues ya para ir terminando, te quiero hacer una pregunta importante y es: vamos a ver. Santiago Monsalve, ¿cuál ha sido esa cercanía, esa relación con el sistema de bibliotecas públicas de Medellín? Pues el sistema de bibliotecas, antes de que fuese sistema, para mí era ir a la Piloto y respirar los libros. Antes de toda esta remodelación y todo eso, era ir a respirar allá los libros. En mi niñez recuerdo que muchas veces bajé de la biblioteca, desde la vereda, la biblioteca que nos llevaban del colegio, después con mi papá un par de veces. Y luego se crea un lazo, pues indudable, ver cómo el terreno, el lugar donde ahora, por ejemplo, está el Parque Biblioteca Fernando Botero, era el lugar donde se parqueaban los buses de San Cristóbal y se hacían los circos, llegaban los circos a hacer sus funciones. Y jugábamos fútbol. Y jugábamos y nos metíamos allá, que eso era oscuro, era el lugar uno de los lugares bohemios, después de que las busetas ya estaban parqueadas o no habían casi busetas y buses. Se iba uno para allá a tomarse las politas o el vino mezclado con mentas, y después ver cómo la infraestructura del pueblo va cambiando, ¿cierto? Se van tumbando las casas viejas, se van ocupando nuevos espacios.
para la cultura, lo hacen acercarse a uno a la Casa de la Cultura, seguido a esto a la biblioteca, y después uno se dio cuenta que está metido en un sistema, como, uy, es que esto ya hace parte de un sistema y no solamente es esta biblioteca, sino que es allí, y es un montón de cositas interconectadas con distintos aires arquitectónicos, con distintos pensamientos, con distintas temáticas, y apreciamos que en la medida en que uno se va apropiando de la ciudad, pues esas dinámicas van cambiando, ¿cierto? Nos vamos volviendo esa ciudad cosmopolita, esa ciudad llena de gente, de culturas, de un montón de cosas y unos espacios pues para aprovechar, ¿cierto? Unos espacios como este, que lo veía uno casi tanto, bajaba uno por acá, por Robledo, y veía esa casa, ¿qué ir a hacer de esa casa? ¿Qué ir a hacer de esa casa? Y ya se da uno cuenta que lo que uno decía, ya está uno ahí adentro metido, como, ay, ve, ya estoy aquí, ya estoy aquí metido conversando, ya estoy como viendo el techo, asombrado de cómo el ser humano manipula las cositas y las vuelve a poner en su lugar y cómo volvemos a tener un escenario para el encuentro. Entonces, para mí el sistema de bibliotecas son puros lugarcitos de encuentro con unos universos muy particulares porque están puestecitas en ciertas zonas de la ciudad que dejan respirar, este barrio respira esto, este barrio respira esto, aquí tenemos este tema, esto, tan cierto. Entonces como que interconectan la ciudad y permiten que uno circule. Son lugares, yo me he podido disfrutar algunos de ellos, visitarlos, conocer las dinámicas y sin duda alguna pues como que está puesta en marcha en que la ciudad tenga espacios agradables para el encuentro. Entonces yo creo que son espacios agradables, son lugares donde vale la pena uno sentarse a leer algo o simplemente ir a reposar, ¿cierto? En cualquiera que uno vaya, yo creo que ahí siempre va a encontrar como escenarios para uno Siempre va a encontrar, bueno, cualquier biblioteca, cualquier espacio cultural va a ser un punto de encuentro, de creación, de disfrute para cualquier ciudadano. Y bueno, vamos a terminar esa satisfactoria conversada con un cuestionario que realizó Santiago Canciones. Cuestionario de Santiago Canciones. Un libro para no desfallecer. Un libro para no desfallecer. Para no desfallecer. Para no desfallecer. La Biblia. La Biblia. Una canción que alivia el alma. Especialmente el libro de los Salmos. Ok. Los Salmos, todos los Salmos. Todos los salmos. Una canción que alivia el alma. La canción que aviva el alma. Only Believe, solo creer.